Bueno, pues, pues muy buenas noches, muy bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Muchas gracias por su preferencia. Ya saben que nos encontramos todas las noches en punto de las 8. Y bueno, pues hoy tenemos un gran amigo de ponente, el tanatólogo Andrés de González Argüelles, que ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otras ocasiones. Andrés, bienvenido, te damos la más cordial bienvenida y espero que no sea la última, digo, la primera ni la última vez que nos acompañas, ya que eres un amigo del grupo. Adelante. Claro, sí, con todo gusto. Agradezco la invitación. Vamos a iniciar esta plática sobre el suicidio, ¿verdad? Principalmente entre las jovencitas, porque ahora, si vemos en las secundarias, es mayor el número de mujeres que se quitan la vida o intentan suicidarse. Entonces, pues es un tema muy relevante con los adolescentes, ¿verdad? Eh, y bueno, brevemente he tenido una experiencia personal muy favorable desde hace 31 años aproximadamente que entré a trabajar al Hospital Central. Estuve allí 5 años, es un hospital escuela universitario aquí en San Luis Potosí, en el consultorio y varios casos de comunidades en donde hubo suicidios eh, de varias personas, de varias secundarias, en fin. Quiero que comentemos brevemente un caso, ¿verdad? Para ilustrar algunos aspectos. Aquí señalo el caso de Sofía, que es una muchachita que a sus 15 años se suicida y digamos la gota que derramó el vaso fue el novio que la engaña con su mejor amiga. Y esto sucede muy seguido con las muchachitas. Ella era muy reservada, hermética, se guardaba todo, ocultaba sus sentimientos, no se expresaba y bueno, su papá biológico la abandona alrededor de sus 3 años de edad. Tuvo luego un padrastro que sí la reconoce, pero varios años se la pasó en Estados Unidos, fuera. Este hombre luego regresaba a su casa y golpeaba a la mamá, es decir, había violencia intrafamiliar. Me llamó mucho la atención la observación de un psiquiatra que decía, eh, vamos a ver una persona en depresión o vamos a ver que su infancia fue rota. Entonces, eso expresaría o explicaría por qué una persona en un momento dado ya en su etapa de adolescencia o de adulto se encuentra en depresión. Bueno, esta niña pues solo convivió con él hasta sus 7 años de edad, luego regresa de Estados Unidos a sus 11 y bueno, esta niña Sofía tomaba pastillas del día después para evitar embarazos. Vamos a ver que esto fomenta mucho la depresión. Químicamente hay cambios en el cuerpo que favorecen la depresión. Ella se suicida en su casa, se colgó con una cuerda. Es interesante que una hermana suya más grande, de 22 años, Juanita, tuvo varios intentos de suicidio. Sofía, por supuesto, se dio cuenta de estos intentos. El padre de Juanita, que no era el mismo de Sofía, un papá alcohólico que consumía drogas, no vivía con ellas. Y en el caso de Juanita, su primer novio, con el que duró 5 años, siempre la engañaba y ella siempre lo perdonaba. Entonces podemos ver ahí una codependencia extrema. Ella también tomaba pastillas del día después. Se supone que una muchachita, ¿verdad? Máximo debería tomar 2 o 3 pastillas al año. Pero ¿qué pasa? Que se las toman como si fueran
mejorales cada semana o cada vez que tienen relaciones. Pues vamos a ver cuál es la consecuencia de esto también. En el caso de Juanita, ella dice, la última vez que mi novio me engañó fue con una de mis amigas. Entonces, a ella le diagnosticaron depresión desde sus 17 años y le daban medicamento controlado, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Ella le tocó ir a visitar a su papá en la cárcel cuando era niña pequeña y ahora que ella ya es grande, ¿verdad? A veces lo ve en la cantina cerca de su casa. Sus papás se separaron porque él golpeaba a su madre, la amenazaba y peleaban con frecuencia. Entonces, bueno, aquí vemos un cuadro de violencia intrafamiliar, abandono del papá, un papá, como le llaman, periférico, sienten rechazo, las abandona, van y vienen, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto de la infancia rota. De veras que me encantó la expresión. Se dice, no, es que esta adolescente está en depresión. Dice, no, es que trae una historia de una infancia rota. Pues vamos a ver. Un niño, un niño es un ser humano nuevo, un ser extraordinario, recién salido del cielo, del horno de Dios, con tres características. Es muy sensible, son muy inteligentes, pero también los niños son muy vulnerables, muy frágiles. ¿Y qué sucede? Los adolescentes son todavía más sensibles que los niños, aunque claro, por otro lado se muestran fuertes, poderosos, se rebelan, no quieren obedecer a los adultos. Entonces, eso a veces como que esconde un poco su mayor sensibilidad. Pero también los adolescentes dan un salto en su inteligencia. Ahora van a comprender muchísimas cosas que de niños no entendían. Eso los hace sentirse como con más poder, pero al mismo tiempo son todavía su vulnerabilidad se acrecienta, igual que su fragilidad. Entonces, si a los niños, a los bebés, a los adolescentes se les rechaza, se les trata con violencia, se les abandona, se les practica bullying, se les traiciona, son muy frágiles, son muy vulnerables, entonces estamos provocando heridas muy profundas, muy serias. Entonces, podemos decir, los suicidios son historias de heridas, de rechazo, de maltratos, de abandono. Un breve paréntesis. El suicidio, pues es una trágica realidad. Cada 40 segundos muere una persona que se suicida en el mundo y hay millones de intentos de suicidio que no están registrados, solo se registran especialmente de jóvenes o niños que acaban en el hospital, ¿verdad? De las tres primeras causas de muerte en México, y solo superado por accidentes, es el suicidio. En España ya es el primer lugar, está como primera causa el suicidio, ¿verdad? Eh, Se dice que hay 5.2 suicidios por cada 100,000 habitantes en México, frente a 8 suicidios por cada 100,000 en España. Hay otros datos que yo he revisado y parecen indicar que estamos a la par que en España, es decir, con un porcentaje de suicidios por población muy parecido. Solo en San Luis Potosí, para mencionar un caso, de 2010 a 2016 hubo 1,154, 164 suicidios cada año, es decir, 13.6 al mes, pero esta cantidad ha aumentado. Esto era hace 10 años, ¿verdad? En tiempos de COVID se disparó definitivamente la tasa de suicidios y tengo entendido que en todo el país. Un médico del Seguro Social aquí en San Luis Potosí nos decía que había un suicidio diario, o un intento de suicidio, más bien dicho, un intento de suicidio diario en San Luis Potosí. Y yo creo que se quedaba corto porque
muchos suicidios no son registrados, ¿verdad? Entonces, bueno, en 2013 hubo una alarma en San Luis Potosí, se crearon comités municipales para prevenir el suicidio en todo el estado, se tomaron protestas, salieron en la televisión, en los periódicos. Al año, a los 2 años, desaparecieron esos comités, dejaron de funcionar cuando vemos que el suicidio va en franco aumento cada año en todo el país. Aquí hay una declaración muy interesante que hizo el jefe de programa de prevención del suicidio en el 2019. Y acabo de checar que este señor sigue al frente de esta oficina en San Luis Potosí. Él declara, en relación al suicidio hay que evitarlo, hay que prevenirlo. Requiere un gran esfuerzo de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, los miembros de la comunidad, los educadores, los líderes religiosos y los profesionales de la salud. Bueno, este hombre verdaderamente tiene una visión muy certera en el sentido de que es un problema social y tiene que intervenir toda la sociedad. Es el psicólogo Milton Ramos Guardiola. Ahora, yo tuve la oportunidad de participar eh, acompañando a los familiares y algunas de las víctimas tanto en San Luis Potosí, en un lugar que se llama Villa de Arriaga, y Santa María del Río, famoso por sus rebozos. Eh, Cabe señalar que en la capital de San Luis Potosí prácticamente no hay secundarias del gobierno en donde no haya casos de suicidio recientes, ¿verdad? Muchos intentos que no están registrados porque no se sabe, no llegan a las estadísticas escolares. En el caso de Villa de Arriaga, hace 28 años aproximadamente, hubo 2 suicidios en una secundaria, que era la única secundaria de este poblado que tendría alrededor de unos 15,000 habitantes más o menos. Entonces la gente estaba alarmada porque descubren que ya tenían pactos, estaban haciendo pactos, se dan cuenta los papás que estaban jugando a la Ouija. Y a mí me buscaron alarmadas unas mamás en el hospital porque decían, probablemente la próxima va a ser mi hija. Entonces estaban realmente asustados y tuve oportunidad de ir y participar en un proceso muy interesante que les voy a comentar más adelante. En Santa María del Río, eh, 3 meses antes de cerrarse las escuelas por la pandemia del coronavirus, en un lapso de 3 meses hubo 6 suicidios, 4 mujeres y 2 hombres. Santa María tendrá hoy unos 30,000 habitantes. Y, pero curiosamente, esto fue hace más o menos casi ya 4 años. 6 años antes hubo una racha de suicidios. 6 años antes otra racha de suicidios. Al grado que estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de San Luis hace aproximadamente unos 8 o 10 años, iban diario a dar pláticas y temas de prevención a los estudiantes de Santa María porque hubo un boom de suicidios. Y hay cosas en común, tanto en Villa de Arriaga, cuando yo iba, había un ambiente de brujería importante, que incluso ya atraía personas de todo el país, incluso de Estados Unidos, para que les hicieran limpias, amarres, desamarres y todas estas cosas. Santa María del Río también tiene fama de que hay mucha brujería, entonces este es un tema interesante. Ahora, eh, algunas coincidencias de los suicidios de Villa de Arriaga y los que me ha tocado ver a lo largo de 30 años, papá ausente o papá muy periférico, papá cero o casi nada empático,
Muchos jóvenes empiezan a jugar a la Ouija o otro tipo de juegos de este tipo, hacen pactos suicidas. eh, Muchos han sido jóvenes de la misma secundaria que hacen estos pactos y bueno, la presencia de la brujería en la comunidad. En el caso de San Luis Potosí, bueno, destaca todo este asunto de la Santa Muerte y demás que ha permeado muchos espacios. Hay colonias donde tienen eh, altares, ahora lo vemos en carreteras, en muchos lugares de Potosí. Eh, Déjenme decirles brevemente, miren, eh, yo lo que hice fue tratar de implementar una estrategia en Santa María del Río, que la verdad sí dio muy buen resultado. Yo les dije, miren, yo necesito hablar con todos los padres de familia, explicarles lo que está pasando, por qué se están suicidando los jóvenes. Necesito hablar con todos los jóvenes de la secundaria y les propuse que hiciéramos una sesión en la secundaria en donde cada familia con su hijo o hija hiciéramos una ceremonia muy sencilla y le dieran un regalo desde el corazón, un regalo simbólico, unas flores, una carta. Es decir, la idea era mostrar y decir, hijo, hija, te amo, aquí estoy. Perdóname si he estado distraído, si no he estado contigo. Fue una ceremonia preciosa. Veíamos con lágrimas a los papás, mamás, abuelitas abrazando a sus hijos. Fue una ceremonia muy hermosa. Después de eso, una situación rara, ¿verdad? Que pasó porque el sacerdote, los lugareños propusieron que se hiciera una misa después de la ceremonia, pero el padre se metió a la iglesia y anduvo eh, rociando con agua bendita los salones. Y yo decía, ah, caray, a ver si no corren al director aquí por permitir esto, pero bueno, luego se hizo la misa y es necesario señalar que previamente a esta misa y a esta ceremonia, yo tuve una reunión con los papás de familia de la secundaria, hablé con ellos, les expliqué lo que estaba pasando, los riesgos, los peligros, factores de riesgo y protección en relación al suicidio, y que yo había visto este factor común de falta de papá, de ambientes eh, difíciles, violentos en la familia. Entonces lo que había que hacer era dar amor y pedir perdón y reconciliarse y estar muy cerca de sus hijos. Luego hablé con los jóvenes, pues les hablé en otro idioma, ¿verdad? Explicándoles eh, y tratando de ser empático con ellos, del dolor que ellos tenían por los que se habían quitado la vida, pero explicándoles de los riesgos de lo en lo que ellos estaban incurriendo. Eh, es interesante señalar, en esa época, hace 30 años, los sacerdotes no daban misa con cuerpo presente del que se había suicidado. Ahora ya lo hacen, afortunadamente, porque imagínense, señalar, etiquetar, juzgar a la familia y luego con esta situación en la iglesia, pues era muy, muy complicado. Yo platicando con muchos lugareños los últimos 5 o 6 años, me dicen que casi no ha habido ya suicidios de ese tipo, uno que otro así aislado, pero no de la magnitud digamos en la secundaria. Lo que ha habido mucho ahora últimamente es drogadicción, narcomenudeo como en muchos lugares y también accidentes en moto. Este es un problema de hoy, creo que en todo el país. Bueno, en Santa María del Río, eh, que fue apenas hace 4 años, yo traté de hacer un programa integral, así como en Santa María, pero como en Villa de Arriaga, pero no se pudo. Solo tuve oportunidad de hacer una reunión con 400 personas. Les traté de explicar el ABC del suicidio, por qué se suicidan, cómo prevenir y cómo acompañar y ayudar
a las familias y a los víctimas de todo esto. Y cuando íbamos a arrancar el programa que yo proponía de ir a platicar con todos los papás de las secundarias, todos los papás de las prepas, etcétera, los alumnos, se viene la pandemia y pues hubo casi cuarentena, ya no se hizo nada. Me han informado que ya no ha habido suicidios, pero hay que estar muy al pendiente, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué se suicidan las personas? Un poquito en general. Bueno, hay rechazo, hay abandono, hay maltrato, bullying, hay familias con violencia, desunión, muy conflictivas, hay consumo de alcohol, drogas, hay brujería, hay hechicería, adoración a la Santa Muerte. En muchos lugares se hacen pactos suicidas, y retos virales incluso por internet. Hay pactos suicidas incluso entre jóvenes de diferentes estados de la República que se han detectado y que se han quitado la vida. Puede haber una identificación con el muertito porque se le ama, se le quiere, entonces yo deseo, anhelo tener un destino, irme a encontrar con la persona que se suicidó. Hay un factor de altísimo riesgo en los adolescentes, que son las relaciones sexuales en la adolescencia, porque esto provoca embarazos, duelos muy complicados por la pareja que siempre pone el cuerno. Pues imagínense, si lo hacen ya grandes, en la secundaria, pues los jóvenes apenas están experimentando, probando. La mujer sí se entrega, la mujer se entrega de manera total y siente que ese joven es su Romeo, ¿verdad? Y siente que es inconscientemente el papá que no tuvo. Entonces se enamora de una manera brutal, muy profunda. ¿Qué sucede? El jovencito pues le pone el cuerno con la mano en la cintura y hasta con la mejor amiga. Entonces la mujer queda muy, muy herida. Esas muchachitas de 12, 13, 14 años. El consumo de anticonceptivos y la pastilla del día después también está comprobado que provoca depresión. Entonces, vean ustedes todos estos factores, elementos y más, ¿verdad? Que nos señalan aquí, todos confluyen en provocar estrés, ansiedad, depresión, historias de niños y jovencitas rotas, ¿verdad? Pues ya no tienen sentido de vida, dicen para qué vivir, tienen un dolor verdaderamente insoportable y hay una gota que derrama el vaso. El novio que las corta, un regaño en la escuela, un pleito con mamá, etcétera. Eh, Cuando hay un antecedente de suicidio en la familia, en los amigos, puede haber una identificación con el difunto y con el destino del muerto, como decíamos. El sujeto querrá seguir ese destino y esto lo va a conducir a un suicidio manifiesto o enmascarado, que se enmascara a través de accidentes, enfermedades fatales, etcétera. Algunos signos de alarma y factores de riesgo. Bueno, ya dijimos, relaciones sexuales en la secundaria les rompen el corazón. Uso de anticonceptivos. En la revista americana de psiquiatría señalan cómo aumenta hasta 3 veces el riesgo suicida en las jovencitas que consumen anticonceptivos. En Alemania hay estudios que explican cómo estos anticonceptivos causan depresión y en Estados Unidos hay cadenas incluso de farmacias que prohíben su venta de estas píldoras y sobre todo la del día después porque causan depresión y algunos medicamentos de este tipo, bueno, si se pueden llamar medicamentos, fármacos diríamos, tienen un señalamiento en donde dice puede causar depresión y suicidio. Tenga mucho cuidado en su consumo, ¿verdad? Entonces, toda esta historia de rechazos, abandono, ansiedad, bulimia, anorexia, el cutting o formas de autolesión,
el divorcio de los padres, abandono de papá, mamá, la muerte de las mascotas, porque hay mascotitas que llegan a esa etapa rota, resquebrajada del niño, del adolescente, y la mascota pues no traiciona, da cariño, da amor, es fiel y de alguna manera llega como a cubrir de oro, de plata, esas heridas que tienen los niños, las jovencitas, y se muere la mascota y es un duelo profundísimo. Entonces, este es otro ingrediente que puede contribuir a esa depresión y a ese como tobogán en un dolor que no se soporta y acaba en el suicidio. El fracaso escolar también contribuye. Y bueno, vamos a ver que desde la ciencia, ¿por qué se suicidan las personas? Desde la ciencia social médica se dice, bueno, la desesperanza. En la UNAM han hecho estudios que dicen que la desesperanza es uno de los factores principales porque las personas ya no encuentran sentido a la vida o una razón para existir. Entonces, al enfrentar situaciones de vulnerabilidad, separaciones, pérdidas, etcétera, pues esto los lleva muchas veces al suicidio. ¿Qué sucede? Eh, Desde la fe, desde la religión, ¿por qué se suicidan las personas? Se dice, el apego a Dios es un factor de protección. Entonces, a partir de estudiosos, de creyentes y comprometidos, se dice, no tienen apego a Dios, abren puertas, participando en magia, brujería, llaman espíritus, Santa Muerte, Ouija, Tarot, todo esto, hacen pactos suicidas, todo eso provoca miedo. Por otro lado, hay una temeridad, osadía, y todo esto se entrelaza con ambientes de maldad, de crimen, mucha depresión. El bullying es algo que refuerza el fenómeno descrito, porque imagínense ustedes niños de cualquier año de primaria y adolescentes que apenas están descubriendo una nueva etapa de su vida con toda la ilusión, con la curiosidad, y empiezan a ser rechazados, señalados, criticados, incluso amenazados, perseguidos, pues se llenan de miedo. Y eso, si ya traen una historia de infancia rota, pues imagínense. Entonces realmente son fenómenos complicados, complejos. Podemos hablar de una historia de rechazos. Por ejemplo, el intento de aborto por parte de la madre. En Estados Unidos han hecho estudios en donde existe una fuerte correlación entre conductas suicidas e historial de intento de aborto por parte de la mamá de ese que intenta o consuma el suicidio. Es interesante. Maltrato, abandono a bebés y niños, un ambiente violento en la familia, las separaciones y divorcios, como lo habíamos dicho, el bullying escolar, la traición en el noviazgo en secundaria y preparatoria. Eh, Han cambiado algo las cosas, ¿verdad? Ahora con todo esto de la eclosión de los derechos de la mujer y demás, pero yo siento que la mujer sigue siendo en esencia un ser muy mm, solidario, muy amoroso, muy fiel. Y esto le da una característica especial, especialmente a las damas, de cómo se sienten con una frustración muy profunda cuando el noviecito las abandona, las rechaza, les pone el cuerno, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué pasa? La jovencita que tiene sexo en la secundaria, y no es una posición moralista ni religiosa, lo podemos analizar en otra ocasión. Simplemente, muchas muchachitas se embarazan, se asustan, se espantan,
las presionan a que aborten o ellas mismas buscan el aborto. Algunas se enferman con enfermedades de transmisión sexual. En la secundaria, pues sí es cierto, se sube mucho la hormona, como decimos, pero ya practicar el sexo es despertar un volcán que se vuelve altamente adictivo. La persona se enamora, tiene un gran apego, una codependencia, y luego en el embarazo, el aborto, abandona estudios, trabajo, desobedece a los padres, se aleja de Dios, pues todo este ambiente contribuye a perder el sentido de vida o no encontrarlo por ningún lado, ¿verdad? Los anticonceptivos hormonales pueden triplicar el riesgo de suicidio, como decíamos. Esto concluye el American Journal of Psychiatry. El parche hormonal es muy peligroso, la píldora del día después es muy, muy riesgosa. En una sola toma, la mujer está adquiriendo un golpe hormonal equivalente a un mes, a las pastillas que toman para un mes. Le siguen en orden que también provocan depresión el DIU, el anillo vaginal, la píldora anticonceptiva, en fin. Entonces, especialmente en las adolescentes se agudiza cómo estos fármacos producen depresión. Entonces, embarazo, aborto, drogas, alcohol, brujería, etcétera, etcétera. Entonces, pues también provoca depresión todo esto y conductas temerarias, mucho miedo. ¿Cómo podemos saber quiénes son candidatos a suicidio? Y perdón que me vaya muy rápido, pero bueno, el tiempo lo amerita para que pueda haber preguntas y ustedes puedan reflexionar sobre estos temas y ya si quieren profundizar, pues nos ponemos de acuerdo para ver aspectos específicos. ¿Cómo saber quiénes son candidatos a suicidio? Bueno, cualquier persona puede descubrirlo, aunque no sea médico, psicólogo o psiquiatra. Es cosa de detectar factores de alto riesgo y conductas que nos están mostrando que la persona ya está pensando, como dicen los psiquiatras, rumiando el suicidio. Podemos señalar factores de alto riesgo, la historia de rechazo y maltrato, consumo de alcohol y drogas, participación en actos satánicos, jugar a la ouija, astrología, hechiceros, magos, etcétera. A veces se empiezan a escuchar voces, mátate, mátate, quítate la vida, mata a tal persona. La persona se siente verdaderamente acosada, muy presionada. El bullying, los trastornos psiquiátricos favorecen mucho el ambientes para para el suicidio, tener padres, hermanos, primas, parientes suicidas, suicidio de familiares, de amigos, de la pareja, padecer de abuso sexual, de acoso sexual, incluso por internet. Y bueno, lo que ya señalamos del consumo de los anticonceptivos son factor de alto riesgo que pueden desencadenar, precipitar o adelantar un acto suicida. Los jóvenes débiles con baja autoestima, que tienen heridas desde la infancia, traumas importantes, pues muchas veces se van a dejar manejar, controlar por los demás, por el líder de la pandilla, por las personas que quieren abusar de ellos. Entonces fácilmente pueden entrar en una crisis suicida. Fíjense cómo en los periódicos, bueno, ahora ya casi los periódicos no se leen. No estoy seguro si en internet sacan igual las noticias, pero todavía en los periódicos que por ahí circulan localmente, se dice, se quitó la vida, se colgó de un árbol, se suicidó, se dio un balazo por una decepción amorosa. Entonces, realmente esa es la punta del iceberg, ¿verdad? Es la gota que derrama el vaso, pero el vaso se fue llenando poco a poco, tal vez desde la primaria, tal vez desde que el niño era preescolar o la niña. Entonces,
Ya habíamos señalado factores desencadenantes como divorcio, muerte de los seres queridos, papá o mamá se van a Estados Unidos, decepción amorosa, maltrato físico, sexual, bullying, llamadas de atención por figuras de autoridad en público o privado. Eh, Todo esto puede desencadenar un suicidio. La búsqueda de atención y no ser escuchados, ¿verdad? Y si todo esto lo sumamos a ese deseo de reunirse en el más allá con la persona que ya murió, personas que están en enfermedad terminal, eh, encarcelamiento, expectativa del miedo, etcétera, pues todo esto son factores que contribuyen. Los jóvenes pueden llegar a una crisis suicida, ¿verdad? Y aceptar como una solución. Ese es mi escape, esa es la forma en que yo voy a dejar de sufrir. Claro, va a haber separación de los amigos, muchas veces hay presión del grupo a cometer suicidio. Si hay ambientes de tortura, de fracaso escolar, ahora que está tan presente en muchos lugares, el secuestro, la extorsión, las amenazas, todo esto pues le da como un toque de, pues, de mayor gravedad a los factores que ya hemos señalado de forma múltiple, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos manejar una crisis suicida con un adolescente o con cualquier persona, en primer lugar hay que escucharla, tratarla con mucho respeto, tomar muy en serio lo que dice. Yo he escuchado mamás que dicen, no, yo pensaba, no, esta no se va a quitar la vida, aunque ya lo intentó varias veces. Pues cuál, a la cuarta lo hizo efectivo. En serio, cuando una persona dice, no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, me quiero ir de este mundo, me quiero suicidar, ¿verdad? Hay que creer lo que nos dice, escucharle con verdadero interés, con mucho amor, abrir nuestro corazón, permitirle expresar sus sentimientos de llanto, de ira, de disgusto, tener toda la paciencia del mundo para estar con la persona y preguntar por la idea suicida. Esto no va a provocar que lo empujemos, que lo motivemos a que se quite la vida. Es más bien permitir que él se exprese, porque casi nadie lo quiere escuchar o nadie se atreve o lo tiran de loco. Entonces, cuando yo me siento tranquilamente a escuchar a la persona, ella se puede desahogar. Y eso es muy importante, darle nuestro amor incondicional, ¿verdad? Y en un momento dado, hacer un trato con la persona. Vamos a hacer un pacto de que no te vas a hacer daño, de que no te vas a suicidar. Si la persona es eh, proclive a una relación con Dios, a hacer oración, pues hacerlo. Hay que hacer lo que sea necesario, ofrecerle nuestra ayuda, nuestro apoyo. Hay que buscar la manera de que los familiares, los papás sepan de esta situación tan grave para que tomen cartas en el asunto, manejando la situación con mucho cuidado y cautela para que la persona no se sienta traicionada. E incluso decirle, yo te acompaño, vamos a hablar con tus papás de este tema, es muy importante, ellos no se han dado cuenta. En fin, uno tiene que buscar la manera, ¿verdad? Eh, Es necesario hacer un diagnóstico y bueno, falta señalar que, por supuesto, llevarlo de inmediato con un especialista, psiquiatra, psicólogo, tanatólogo y tomar medidas de inmediato para evitar el suicidio, ¿verdad? Le podemos estar haciendo una serie de preguntas para saber qué tanto lo ha pensado, qué tanto ya lo tiene decidido. ¿Cuándo te quieres matar? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿En dónde pensabas hacerlo? Si la persona nos da detalles de todo eso, quiere decir que ya está decidida. Entonces el riesgo es mayor, ¿verdad? Por eso dice, ¿cómo has pensado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué has pensado? ¿Para qué has pensado suicidarse? En fin. Entonces, el manejo de la crisis suicida es muy importante
Hay que tratar de responsabilizar al adolescente, a las personas adultas o a los familiares, trabajar en buscar soluciones no suicidas, establecer el pacto no suicida, hacer oración si son creyentes, involucrar a las personas responsables de este adolescente, ¿verdad? Y garantizar opciones de contactar con médicos, tanatólogos, suicidólogos, psiquiatras, la parte espiritual también, sacerdotes, pastores, ministro. Por supuesto, no juzgar a la persona, no criticarla, tratar de ser directivo. Y algo que he señalado en este espacio y en otros, eh, una persona que tenga la sensibilidad, el amor y la disposición a darle un regalo a su corazón, a la persona que está rumiando, pensando suicidarse, en un ambiente muy íntimo, decirle, Juanita, te quiero dar un regalo precioso a tu corazón, tal vez llevarle una flor, algo, y luego hincarse, lavarle los pies con todo amor, con todo cariño, con toda delicadeza, decirle cuánto te amo, eres mi princesa, eres preciosa, y pedirle perdón por el maltrato, la violencia que ha tenido en su vida, por personas que la han maltratado, la han abandonado. Entonces, es una manera de restaurar a esa persona. Es una forma de permitir, ¿verdad? Que esta persona, déjenme aquí nada más hacer algo. Bueno, eh, entonces esta ceremonia es muy significativa, muy hermosa. Y a lo largo de 18 años he visto que muchas personas les han salvado la vida. Incluso algunos han salido del alcoholismo, de drogas, de adicciones muy fuertes a través de esta ceremonia muy íntima, muy hermosa. Las personas que tienen una relación con Dios, que tienen una religión, pues pueden aprovechar todo ese bagaje para enriquecer la ceremonia. Medidas de emergencia, pues hay que tener una vigilancia estrecha sobre la persona que quiere suicidarse, poner a recaudo instrumentos que pueda usar para quitarse la vida, sogas, cuchillos, armas de fuego, medicamentos, productos químicos que pueda ingerir, la atención al profesional de inmediato y el amor y el acompañamiento. Entonces, para concluir, los factores protectores al comportamiento suicida en términos generales, bueno, en primer lugar vamos a decir que es el amor, el cariño, el acompañamiento, la empatía, no juzgar a las personas y tratarlos de poner en sus zapatos. Si la persona sabemos que ha tenido una historia terrible de roturas en la etapa de la primaria, de preescolar, de secundaria, hay que buscar la forma de ayudar a que esa persona restaure sus heridas. Les recomiendo que busquen el kintsugi, que es un arte japonés, que cuando se rompe un jarrón, por ejemplo, muy valioso, en vez de pegarse con nada más resistol o un pegamento, se usa una pintura con polvo de oro y de plata. Entonces, ahí se ven las heridas con las que quedó esa pieza y ahora va a tener un mayor valor. Es algo muy hermoso. Y eso es lo que hay que hacer con el corazón roto de una persona, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la psicoterapia y o tanatología, ayuda, acompañamiento tanatológico, es muy importante para sanar esta infancia quebrada que nos podemos extender a la etapa de la adolescencia. Y bueno, ir desarrollando un ambiente para que se den y se generen habilidades sociales, confianza en sí mismo, habilidades para enfrentar situaciones de acuerdo a sus posibilidades de cada persona, el autocontrol, eh, generar una buena adaptabilidad, responsabilidad, persistencia, la perseverancia,
tener buena autoestima, autoimagen, en fin, desarrollar inteligencia, habilidades, el que la persona sepa buscar ayuda, lograr que la persona sea asertiva, saber poner límites, decir sí, decir no, en fin, eh, todo esto pues son los que llamamos factores protectores con la adolescencia en términos generales. Hay mucha literatura sobre esto que ustedes pueden buscar, pero hay que ver en qué momento estamos con el adolescente, si se requiere una eh, intervención de emergencia, ¿verdad? Casi de terapia intensiva o qué es lo que procede. Pues después de este pincelazo así tan rápido, me gustaría que hicieran preguntas con toda confianza. Estamos a sus órdenes para las personas que quieran preguntar.